Yo creo que lo primero que es importante que sepáis es que tengáis un poquito un marco general de cómo se regula la libertad religiosa de una manera genérica en nuestro país y cómo se organiza el protestantismo, cómo se organizan las iglesias evangélicas o cómo se vertebra el protestantismo en España en cuanto a su relación con la administración, ¿no? Para que conozcáis un poquito de esto. Lo voy a hacer con pinceladas, obviamente, porque no tenemos muchísimo tiempo para esto, pero sí que me gustaría contaros, que tengáis claro, que en España nuestra Constitución de 1978 reconoce una serie de derechos como derechos fundamentales, ¿no? Eso seguramente lo sabéis, son derechos que son tan importantes que están reconocidos en una parte muy específica de nuestra Constitución y que tienen una protección muy especial, ¿vale? Estos son los derechos fundamentales. Y dentro de estos derechos encontramos el derecho de libertad religiosa, ¿vale? El derecho a la libertad religiosa en nuestra Constitución es un eje fundamental y está blindado, tiene una protección muy especial, ¿vale? Ahí tenéis el artículo 16 que dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Simplemente deciros que este derecho es un derecho individual de la persona que tiene derecho a creer y a no creer. Ahora veremos qué ramillete de derechos contiene este derecho a libertad religiosa, pero también es colectivo, es decir, es un derecho que pertenece a la comunidad. La comunidad religiosa, la Iglesia, tiene derecho también a la libertad religiosa, tiene derechos concretos también. Hay una ley que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que explica más detenidamente en qué consiste la libertad religiosa, ¿vale? Y la libertad religiosa consiste en profesar las creencias religiosas que se elijan, ¿vale? O no profesar ninguna, ¿vale? Incluye también el derecho a cambiar de confesión o abandonar la que se tenía. Derecho a manifestar libremente las propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, y también derecho a no declarar, a abstenerse de declarar sobre las propias creencias. Esto está especialmente protegido, o sea que nosotros tenemos derecho no solo a creer, sino a manifestar lo que creemos, ¿vale? Y este derecho no nos lo pueden limitar, salvo por razones muy tasadas, que son las del orden público protegido por la ley. También el derecho a libertad religiosa incluye el derecho a celebrar actos de culto, ¿vale? O sea, el hecho de el domingo reunirnos, el domingo, el martes o el miércoles, cuando queramos reunirnos a tener un acto de culto, eso está especialmente protegido por la Constitución. También el derecho a recibir asistencia religiosa de la propia confesión a la que uno pertenece o que uno elige. El derecho a conmemorar festividades, a celebrar ritos matrimoniales, recibir sepultura conforme a las creencias de cada uno, a no ser discriminado por razones religiosas, y también el derecho a no ser obligado a practicar de un acto de culto. Todo eso forma parte del derecho de libertad religiosa. También recibir enseñanza religiosa y reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos. Por último, hablaros también del derecho a establecer lugares de culto. El derecho al establecimiento de lugares de culto por parte de las iglesias también forma parte del derecho colectivo y también está especialmente protegido, ¿vale? Simplemente comentaros en cuanto a los límites, cuáles son los límites que tenemos nosotros cuando ejercemos nuestra libertad religiosa. Bueno, pues en realidad son dos límites básicos, que se os quede en la cabeza: los derechos fundamentales de los demás y el orden público protegido por la ley. Es decir, con nuestras creencias y al hacer, por ejemplo, nuestros cultos, estamos afectando a los derechos fundamentales de otras personas, pues ahí se provoca un choque de derechos. Habrá que ver cómo se soluciona eso, pero ahí nos los pueden limitar, ¿vale? Igualmente, por orden público, es decir, por razones de seguridad. Imaginaos que queremos hacer una manifestación con fines religiosos y eso pudiera suponer una situación de peligro o de vulneración del orden público, ¿no? No se me ocurre, porque somos pacíficos, no se me ocurre una situación en la que pudiéramos provocar este peligro, pero pudiera suceder y en ese caso, de forma justificada, nos podrían limitar nuestro derecho de libertad religiosa. Pero si no, no nos lo pueden limitar, ¿vale?
Luego podemos ver situaciones o circunstancias que podrían producirse, ¿no? O si tenéis alguna pregunta. Pero bueno, que sepáis que ese es nuestro marco. Entonces, quería hablaros ahora un poquito de la vertebración del protestantismo, es decir, cómo estamos organizados, cómo funcionamos, y para ello me remonto un poquito al pasado, en la época de Franco. No voy a extenderme porque a lo mejor sabéis ya mucho de estas cosas, pero simplemente deciros, como sabéis, el protestantismo viene de una historia de persecución, de discriminación en nuestro país. Realmente la libertad religiosa de la que gozamos es reciente. O sea, es que hay pocos años de libertad religiosa en nuestro país. Fue reconocida en 1978, es que eso fue ayer. Y anteriormente no teníamos esta libertad en este país, ¿no? Es un derecho que ha costado mucho conseguirlo. Ahora parece como que no pasa nada, ¿no? Lo damos por hecho. Pero tenemos que dar muchas gracias a Dios cuando nos reunimos en nuestras iglesias con libertad y podemos predicar el Evangelio con la libertad que tenemos hoy en día, porque esa libertad nos la pueden quitar, ¿eh? Y hay que valorarla y defenderla. Entonces, me remonto a esa época en la que no había libertad, en la que los evangélicos tuvieron que organizarse para poder defender un poquito sus derechos, para poder empezar a abrir templos, para abrir lugares de culto, ¿no? Y bueno, pues me remonto a ese origen de la Comisión de Defensa Evangélica, que se constituyó en 1956. Empezó a haber una organización de pastores o gente que empezaba a luchar para que nuestras iglesias pudieran funcionar con un poquito de libertad y normalidad en nuestro país. Y desempeñó su trabajo hasta que en 1982 comenzaron las conversaciones con el gobierno para ver si se podía firmar un convenio de cooperación, ¿vale?, entre el Estado y la confesión protestante. En ese proceso negociador el gobierno dijo: muy bien, pero poneros de acuerdo, darme un interlocutor con quien yo pueda negociar. Bueno, pues ese es el origen de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, de la actual FEREDE, ¿vale? Se constituyó FEREDE y, así simplificando mucho y resumiendo mucho las cosas, pues en el año 1992 se llegaron a firmar los acuerdos de cooperación. La federación es la entidad que lleva a cabo ahora la representación del protestantismo con notorio arraigo y con capacidad para vincular a las iglesias que la integran, ¿vale? Muy básicamente es comentaros de una pincelada cómo es FEREDE y cómo se organiza y cómo se compone para que, bueno, pues para que sepáis qué es, ¿no? y qué hacemos y cómo podéis acceder y cómo podéis beneficiaros o qué ayuda podéis recibir de la federación. Actualmente la FEREDE está compuesta por una gran variedad y diversidad de iglesias, supongo que lo sabéis, ¿no? Encontramos desde iglesias bautistas, iglesias pertenecientes a asambleas de hermanos, iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, iglesias de Cristo, iglesias menonitas, iglesias reformadas. O sea, tenemos una gran diversidad y encontramos en medio de esa diversidad un elemento de unión, que es la base de fe. Todas las iglesias que forman parte de FEREDE coinciden, suscriben y mantienen una base de fe básica, única, ¿no?, que es la que nos une. Y en torno a esa base de fe es en la que podemos trabajar juntos, con nuestras diferencias, con nuestra diversidad y con nuestra independencia, por supuesto, cada una de las iglesias a las que pertenecemos, pero podemos hacer cosas juntos y mantener unas líneas de actuación conjunta. ¿Cómo se organiza? Básicamente, que sepáis que la Federación tiene una comisión plenaria donde están representadas todas las iglesias evangélicas que forman parte de la Federación y que se reúnen como mínimo una vez al año, pudiendo ahí votar y tomar y participar en la toma de decisiones más importantes, selección de cargos, modificación de estatutos. A todas esas decisiones se toman entre todas las iglesias. Luego tiene una comisión permanente, que es como la junta directiva de una organización, ¿no?, que toma las decisiones más del día a día. Y una parte muy importante de la federación son sus consejerías y organismos autónomos. Quería mencionároslo para que conozcáis un poquito lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, tenemos el brazo social, ¿no?, la diaconía, que algunos de vosotros lo conocéis, que se encarga de lo que es la acción social
protestante, aunque hay mucha obra social evangélica aparte de diaconía, ¿no? Pero que sepáis que esa es la parte social. Canal de Vida es la parte que desarrolla los programas de radio y televisión española, ¿no? Los programas de radio y televisión públicos, evangélicos, que podemos ver los domingos, que podemos escuchar en la Radio Nacional, pues esos están realizados por esta Consejería de FEREDE, que da testimonio a todo el país a través de los medios de comunicación, ¿no? También tenemos la Consejería, por ejemplo, de Asistencia Religiosa Evangélica. Es la consejería que organiza y coordina la asistencia religiosa que será en hospitales, en prisiones, en centros de menores, residencias de ancianos. Bueno, tenemos mucho camino que hacer aquí los evangélicos, ¿vale? Tenemos mucho trabajo que hacer, pero esta consejería lo coordina. Tenemos también la Consejería de la ERE, por ejemplo. Sabéis que se coordina lo que es la enseñanza religiosa evangélica en los colegios, ¿no? Tenemos muchos colegios y muchos alumnos y muchos profesores que están ahí dando testimonio en los centros educativos de nuestro país y predicando el Evangelio también entre los niños y entre los compañeros. Y luego, simplemente comentaros también que la federación, que funciona a nivel estatal, pues luego también se ha dotado de lo que son los consejos evangélicos, que también los conoceréis, consejos evangélicos que hacen un poquito la tarea de FEREDE, pero a nivel autonómico. Representan a las iglesias de su comunidad autónoma frente a la administración autonómica, ¿vale? Bueno, es para que tuvierais un poquito el mapa y para que conozcáis un poquito básicamente las funciones de la federación, que es, lógicamente, el desarrollo de los acuerdos de cooperación, los acuerdos de cooperación que se firmaron en el 92, que fueron aprobados mediante una ley, nos reconocen muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la mañana. Reconocen, por ejemplo, el matrimonio, que se puede celebrar en forma evangélica, reconoce que los pastores pueden ser dados de alta en la seguridad social, reconoce una protección de los lugares de culto, o sea, reconoce una serie de derechos, pero que hay que desarrollarlos. Por ejemplo, se reconoce el derecho a recibir asistencia religiosa evangélica cuando uno está, por ejemplo, en una cárcel. Pero eso hay que desarrollarlo. ¿Cómo se va a hacer? ¿No? ¿Cómo se implementa? ¿Con qué administración tengo que negociar para que entren los pastores? ¿Cómo acreditamos a los pastores que van a entrar? ¿Qué espacios van a utilizar? ¿Cómo van a ser acreditados? ¿Quién va a solucionar los conflictos o las discrepancias que surjan en la prestación de esa asistencia religiosa? O sea, luego eso hay que desarrollarlo, hay que implementarlo y eso es una de las tareas que hacemos, ¿no? Otro de los objetivos que tiene la Federación es promover el efectivo cumplimiento de libertad religiosa y no discriminación en materia religiosa. Bueno, pues aquí intentamos, pues cuando hay una dificultad, intentamos trasladarla a la administración. Cuando hay algo que no está bien, pues pedimos que se mejore. Cuando hay una situación de discriminación, la ponemos de manifiesto, tratamos de denunciarla, en fin. Esa es un poco una de las tareas que tenemos allí en la Federación. Y luego también la Federación trata de ser el cauce para que podamos hacer acciones conjuntas. Es decir, si las iglesias son capaces, que lo son, de ponerse de acuerdo en desarrollar una iniciativa común, pues FEREDE puede encauzar esa iniciativa y ponerla en marcha. No sé si os acordáis, por ejemplo, en el año 2017, cuando hemos celebrado el 500 aniversario de la Reforma, la cantidad de cosas que hemos conseguido hacer todos juntos, ¿no? En nuestra diversidad, pero hemos podido desarrollar un montón de actividades, un montón de iniciativas para visibilizar, pues, la aportación de la Reforma protestante, ¿no? en el mundo, en nuestra sociedad y la aportación que como iglesias hacemos en nuestra sociedad. Por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, hasta aquí no os voy a contar más porque creo que esto simplemente lo que quería hacer era una presentación, quería que supierais lo que es la Federación. En la FEREDE estamos trabajando un grupo de hermanos, somos todos creyentes y todos estamos ahí porque queremos servir a la Iglesia. Esa es nuestra vocación, si no estaríamos en otro lado, la verdad. Pero nuestra vocación de todos yo creo que es ayudar a las iglesias y ser de utilidad al pueblo evangélico en España. Así que sepáis que tanto ahora como en vuestro futuro ministerio, allí donde el Señor os llame, pues que tenéis ahí un teléfono y un correo electrónico al que vais a poder acudir, ¿no? En FEREDE no paran de sonar los teléfonos.
Hay gente, yo me acuerdo que hay gente que me dice, pero ¿ahí qué trabajáis? Ahí no tenéis trabajo, ¿no? Vente un día con nosotros y veréis, porque es verdad que no paran de sonar los teléfonos y hay peticiones de ayuda de todo tipo, o sea, nos llaman para cosas que no podemos ayudar, pero otras muchas sí podemos ayudar, ¿no? Y en aquello que podemos, pues estamos para servir. Bueno, pues si queréis, continuamos, ¿vale? ¿Por qué os voy a hablar del registro? Bueno, las entidades, las iglesias, ¿dónde se inscriben? ¿Qué existen cuando se inscriben? Existen a nivel legal, claro. Cuando se inscriben en un registro que está en el Ministerio de la Presidencia, que es el registro de entidades religiosas, ¿vale? Entonces, en el momento en que formáis parte de una iglesia, todos los asuntos legales de la iglesia van a estar relacionados con este registro, ¿vale? Mientras que no se inscriba la entidad en el registro, podrá existir de hecho una comunidad, pero no existe de derecho, no existe legalmente. Es en el momento en que se inscribe cuando tiene personalidad jurídica y cuando por lo tanto puede contratar, puede operar, puede hacer cosas como una entidad, ¿no? En este registro, ¿qué es lo que se inscribe? Bueno, pues hay tres tipos de entidades que se pueden inscribir. Por un lado están las iglesias, las federaciones de iglesias, ponemos un ejemplo, y otras entidades creadas por iglesias. Todo gira en torno a la iglesia, ¿vale? Las iglesias, pues no sabéis lo que son. Es una comunidad de creyentes que se reúnen, que tienen culto. Las iglesias normalmente tienen lugares de culto y aquí diferenciamos. Una cosa es la entidad y otra cosa es su lugar de culto, que es el lugar de reunión. Una sola iglesia podría tener un lugar de culto, 2 o 100 lugares de culto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, de nuestros hermanos gitanos, que es una sola iglesia y podemos encontrar que tiene 800 lugares de culto, ¿vale? Entonces, que sepáis, también puede haber congregaciones locales. ¿Qué son las federaciones? Las federaciones son diferentes iglesias que deciden juntarse en una federación para alcanzar objetivos comunes, en fin, para ser una denominación. Entonces, por ejemplo, FERED es una federación, ¿vale? Es una federación de todas las iglesias, pero por ejemplo la UEBE es otra federación, la FADE es otra federación, aglutina a iglesias. ¿Por qué? Porque están unidas porque tienen una base de fe común, énfasis comunes, proyectos comunes. Las federaciones pueden ser más democráticas o pueden ser más piramidales, ¿no? Eso ya depende de cómo se regule. Y luego tenemos también entidades creadas, erigidas o instituidas por las iglesias. Aquí podemos hablar de asociaciones con fines religiosos, por ejemplo, que creamos una entidad para evangelizar. Que no es una iglesia, sino simplemente vamos a crear una entidad para evangelizar por los medios de comunicación, por la radio. O vamos a crear una entidad para crear materiales evangelísticos, o vamos a crear un seminario, ¿vale? O un centro de formación de pastores, o comunidades monásticas. Eso que dices, eso no es nuestro, pues tenemos una orden religiosa evangélica que se ha creado ya, porque viven en comunidad. ¿No lo sabías, a qué no? No sabía. Pues que yo haya ayudado, yo he ayudado a crear una orden, pero una orden que no es más que pues unos hermanos que viven en comunidad. Es una iglesia en concreto que viven en comunidad. Entonces, pues ¿cómo se han constituido? Como una orden religiosa. Esto yo creo que es importante que lo sepáis, y esto a veces genera algunas dificultades porque los evangélicos a veces queremos crear entidades que no encajan en estas tres categorías. A veces tenemos ministerios que queremos emprender y que queremos poner en marcha y queremos crear una entidad. Esto tenemos muchas llamadas, pero cuando les decimos que tienen que depender de una iglesia, porque todas estas entidades tienen que depender de una iglesia, tiene que haber una iglesia que las establezca, que las erija y de alguna manera que tenga un cierto control sobre ella. Porque si luego quiere, o sea, la puede disolver y tiene algún tipo de control sobre ella. Entonces muchas veces nosotros queremos constituir cosas que no estén bajo la cobertura de una iglesia y no encontramos fórmula legal, porque las normas están hechas mucho con la mentalidad católica, ¿vale? Esto pasa en muchas áreas de las normas que nos afectan. La administración utiliza
la mentalidad católica y luego eso, claro, no nos encaja a los demás, a las minorías. La Iglesia católica funciona mucho así, es la Iglesia católica y todo depende de la Iglesia. Entonces, ellos tienen la entidad mayor, que es la Iglesia, y las entidades menores, que son todo lo que depende de la Iglesia. Y han trasladado un poquito ese esquema al registro de entidades religiosas y nos cuesta a veces encajar. Pero bueno, que lo sepáis, que si el día de mañana trabajáis en el ministerio y queréis emprender una asociación, una entidad religiosa que aparte de la Iglesia, pues tendréis que buscar una cobertura en la propia Iglesia en la que estéis o en otra. ¿Qué pasa cuando estéis en una Iglesia? Hay una obligación, o sea, la norma establece que la Iglesia tiene que tener actualizados sus datos en el registro de entidades religiosas. Entonces, la Iglesia tiene que mantenerse al día. Todos los cambios que haga, de que tengan una repercusión legal, que ahora veremos un poquito cuáles son, pues vais a tener o van a tener que estar actualizados en el registro de entidades religiosas. Es un poco papeleo, ¿no? Cuando se cambia el nombre de la Iglesia, cuando se cambien sus estatutos, cuando se cambien sus representantes legales, cuando se dé de alta un nuevo lugar de culto o se dé de baja a otro. Todas esas cosas de la vida de la Iglesia hay que comunicarlos al registro de entidades religiosas y además hay una serie de plazos que no os voy a contar ahora, pero que sepáis que hay plazos desde que se toma la decisión hasta que se comunica el registro, pues hay que hacerlo rápido y ágil, porque si no se pasa el plazo y hay que volver a reunirse y volver a tomar la decisión, al menos para ratificarla, ¿vale? También quería resaltar el tema de la vía telemática, vosotros que sois jóvenes, esto hay iglesias que cuesta, porque es obligatorio. Las personas jurídicas obligatoriamente tienen que relacionarse de forma telemática con la administración. Todas las iglesias deben tener su certificado digital y deben relacionarse a través de la vía telemática. Cuando encontramos una iglesia con un perfil de gente mayor o cuando el pastor es mayor, esto le cuesta muchísimo. Entonces, bueno, que sepáis que eso tiene que estar actualizado, modernizado un poquito. Y también quería deciros que cuando tengáis que hacer un cambio, o sea, normalmente nosotros a las iglesias, ¿qué les decimos? Oye, cuando vayas a hacer un cambio, antes de hacerlo, llámanos, porque te vamos a facilitar el modelo, te vamos a decir cómo hacerlo, te vamos a indicar el procedimiento y además te podemos tramitar, podemos hacer la gestión de forma telemática. Esas son gestiones que la Federación hace de forma gratuita a todas las iglesias miembro. Entonces, que lo sepáis. Por eso no os voy a contar ahora los detalles. Cuando llegue el momento, si estáis en una iglesia y veis, ay, pues hemos cambiado los representantes legales, pues voy a llamar a la FEREDE, o bueno, a lo mejor tenéis a alguien que lo sabe hacer sin necesidad de llamar a FEREDE, pero sino que sepáis que podéis llamar y consultar cómo se hace, qué pasos tengo que dar, ayudadme. Y ahí estamos también para daros un poco las indicaciones. Florina, la inscripción en ese registro de entidades religiosas se hace directamente entrando en la administración o a través de la FEREDE. Lo podéis hacer de las dos maneras. Nosotros sí que tenemos un servicio que apoyamos. Normalmente las iglesias nos llaman, oye, queremos constituirnos. Pues venga, para constituir una iglesia hace falta tener un número mínimo de miembros. Les decimos, mira, por lo menos que tengáis una masa de 25 personas. Normalmente se requiere, aunque no es obligatorio, tener un lugar de culto. Hay que hacer unos estatutos, ¿vale? Los estatutos de la iglesia. No he traído nada de esto porque es que ya me parecía que podíamos tratar muchos temas, pero la vida de la iglesia tiene que haber unos estatutos que establezcan cómo se va a organizar la iglesia de una forma básica en los asuntos legales, cómo se va a desarrollar, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a elegir los cargos, cómo se van a decidir ciertas cuestiones. Y nos encontramos, es bastante frecuente que las iglesias vean esto como algo muy burocrático, aburrido, a lo que no prestan atención y que nunca se mira. Pero la realidad es que luego cuando las iglesias van bien, muchas veces no pasa nada, pero cuando empieza a haber problemas en la iglesia, que los problemas vienen y los conflictos llegan, como toda la convivencia humana, pues ahí los estatutos sirven para decir, a ver, ¿cómo habíamos decidido que nos íbamos a organizar? ¿Cómo habíamos decidido que íbamos a tomar estas decisiones, ¿no? Y los estatutos marcan un camino que ayudan a resolver conflictos. Cuando no se respeta lo que dicen los estatutos, luego cuando llega la controversia y la dificultad es mucho más difícil la resolución. Por ejemplo, pues nos hemos encontrado con iglesias que tenían, una parte de la iglesia quería una cosa, otra parte de la iglesia quería otra. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ¿qué dicen los estatutos? Hay que convocar a los miembros. Pero es que no tenemos registro de miembros, no sabemos quiénes son los miembros, porque no lo hemos aplicado nunca. Pues empieza a haber ahí un complicado, o sea, empieza a haber ahí unas tensiones. Cuando si las cosas se hacen bien, pues sabemos quiénes son los miembros, nos reunimos los miembros y tomamos las decisiones con arreglo a lo que establezcan los estatutos. Pues ya está, se resuelve de una forma más sencilla. ¿Alguna cosilla más así del registro de entidades religiosas que podáis tener? Este tema apasionante del registro. Bueno, pues si queréis vamos a ver un poco el ministro, ¿no? La figura del ministro de culto. Los acuerdos de cooperación, una de las cosas que regulan desde el año 1992 es quiénes son los ministros de culto. Os lo voy a leer. Dice: a todos los efectos legales son ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la FEREDE las personas físicas que estén dedicadas con carácter estable a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos. Los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la FEREDE no estarán obligados a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de sus funciones de culto o asistencia religiosa. Los ministros de culto... Bueno, esto no os lo voy a leer, porque habla del servicio militar, porque los acuerdos de cooperación están obsoletos en muchas áreas, ¿no? Pero se habla de que los ministros estaban sujetos a hacer la mili, a hacer el servicio militar, cosa que ya no está. Bueno, hay otro artículo que habla de que los ministros de culto pueden casar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? El ministro de culto es una persona que puede ser pastor o puede ser anciano, y ya sabéis que hay iglesias que no tienen pastores o que sí tienen ancianos, que es un poco lo mismo, pero que no tienen un solo pastor, sino un equipo pastoral, y no todos ellos tienen por qué ser ministro de culto, ¿vale? Incluso podría ser ministro de culto alguien que no es el pastor, pero por regla general los pastores son los que son designados como ministros de culto. La categoría de ministro de culto es como un reconocimiento, bueno, es espiritual, pero también es legal, ¿vale? El tener la consideración de ministro de culto con arreglo a los acuerdos de cooperación ostenta, o sea, da posibilidades a la persona a tener ciertas facultades o prerrogativas que tienen trascendencia legal, ¿vale? Por ejemplo, la que he mencionado, se pueden oficiar matrimonios con efectos civiles, ¿vale? Otra posibilidad es que se puede uno dar de alta en la seguridad social. Otra posibilidad es que otra prerrogativa es que si sois designados ministros de culto y en vuestra tarea os ha sido confesado la comisión de un delito y os llama un juez a declarar, vosotros vais a poder decir: me abstengo de declarar sobre los hechos de los que he tenido conocimiento en esa confesión que un miembro de mi iglesia me ha hecho. Pero ese secreto de confesión se tiene si eres ministro del culto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser designado como ministro de culto? Bueno, pues en realidad es una designación de la Iglesia. La Iglesia es la que decide a quién designa como ministro de culto. Y lo hace con arreglo a sus normas internas. No hay veces que desde la administración nos preguntan: ¿pero qué hay que ser para ser pastor de vuestras iglesias y ser ordenado como ministro de culto? ¿Hay que tener estudios? Bueno, pues depende de la iglesia, ya sabéis. Hay iglesias que requieren una preparación bíblica o teológica sólida, y hay otras iglesias que no exigen esa preparación, ¿no? O sea que la iglesia tiene libertad y autonomía interna para decidir. Pero una vez que ha decidido que una persona es ministro de culto, pues la designa y la federación, la FEREDE, entra para acreditar a esa persona. ¿Qué hace la federación? Pues nombra a todos aquellos que propone la iglesia. O sea, la federación no se mete nunca a decir si esta persona puede o no puede ser ministro de culto. Lo único que se mete sí en verificar es los antecedentes penales, que ya os lo he comentado, sobre todo por el tema de los escándalos que se están produciendo, sobre todo en el seno de la Iglesia Católica, con el tema de los abusos sexuales. Es una persona que tiene esta tendencia o este problema de esta inclinación que le lleva a cometer determinados delitos de naturaleza sexual, pues esa persona, pues en principio no va a ser acreditada como ministro de culto.
También se exige un certificado, que lo sepáis, en el que el ministro de culto asuma el compromiso de que solamente va a celebrar matrimonios evangélicos entre un hombre y una mujer, nacidos como tales, ¿vale? Eso es un requerimiento que también hace la Federación. Se pide ya desde hace bastante tiempo, la verdad es que nunca se ha tenido problema con esto. Y nada más. O sea, esos son los requisitos para designar a un ministro de culto. Con respecto a las bodas, vamos a verlo ahora. Os voy a contar las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a oficiar un matrimonio. Ahora mismo te doy la palabra. En cuanto a la seguridad social, también lo vamos a ver. En cuanto al secreto de confesión, también luego podemos ver un poquito más. Pero que sepáis que el secreto de confesión afecta al ministro. Por ejemplo, si estamos en una iglesia que hay un consejo de ancianos y solo uno de ellos es ministro de culto, cuidado porque los demás no están cubiertos con el secreto de confesión. Si yo les comparto a esas otras personas lo que he conocido, si luego un juez nos llama, yo estoy protegido, yo no tengo por qué ir a declarar, pero los demás sí. O cuidado cuando el pastor se lo cuenta a su esposa, o al revés, a su esposo. O sea, ¿vale? Tener en cuenta esto. Afecta al ministro de culto, el secreto de confesión. Y secreto de confesión no significa, o sea, puedo abstenerme de ir a declarar, pero puedo decidir ir a declarar. No significa que no pueda ir a declarar. Habrá que valorar las circunstancias del caso. Porque no es lo mismo que sea pues un delito de robo, no sé, por decir algo, y que me llamen a declarar, a que me llamen a declarar por un abuso sexual que se esté cometiendo contra una menor. Ahí el ministro a lo mejor tiene que valorar y contar lo que sabe. Bueno, eso lo vamos a ver después porque vamos a tener un apartado con respecto a la prevención del delito en el seno de las iglesias y cuál puede ser nuestra postura o vuestra postura como futuros responsables, líderes o pastores en las iglesias. La seguridad social de los ministros de culto, pues otro tema en el que se ve de dónde venimos. Los pastores en España pues no podían cotizar y realmente no pudieron cotizar hasta el año 1999. Esto sí que fue ayer. Es decir, antes de 1999, a pesar de que en el año 92, ya en el año 1977 se aprobó una normativa que decía que los sacerdotes católicos y los de las demás religiones quedaban incluidos dentro del régimen protector de la seguridad social. Pero solo se incluyó a los católicos, ¿vale? Luego llegó el 92, los acuerdos de cooperación. Se reconocía también el derecho a la cotización por parte de los ministros de culto, pero hasta el año 1999 no se aprobó la normativa, el Real Decreto, que regulaba cómo se hacía esto. O sea que no hay pastores que hayan cotizado como pastores antes de esta fecha, del año 1999. Cuando se aprobó este régimen en el año 99, además, los pastores solamente podían cotizar por la base mínima de cotización. Daba igual lo que ganaras, daba igual lo que la iglesia te pagara, solamente se podía cotizar por lo mínimo. Esto ha repercutido muchísimo en la seguridad de muchos pastores. Primero, porque muchos no han tenido pensión, hay muchos pastores mayores ahora que no tienen pensión, porque fijaos, antes del 99 es que no se cotizaban. Y luego además, desde el 99 hasta el año 2007, cotizaban por lo mínimo, por lo tanto, los que tienen pensiones, pues tienen pensiones pequeñas. A partir del año 2007 ya se consiguió que cotizaran por su salario real, ¿vale? Esto a veces las propias iglesias se resisten, porque es más caro, pero nosotros siempre decimos, pero es la protección de nuestros ministros. ¿Vale? Y luego, a veces, yo he visto pastores, ¿no? Que no, por fe, pero por fe luego cuando llega la vejez, a veces yo he visto ministros que llegan diciendo tengo una mano delante y otra detrás, ¿no? Ahora no tengo nada. Entonces, bueno, yo creo que las iglesias en la medida que puedan tienen que hacer un esfuerzo para proteger a las personas que les sirven, a las personas que trabajan para nosotros. Así que tienen que estar protegidos y tienen que cotizar y tienen que cotizar por lo mejor posible, lo mejor que la iglesia pueda. Los ministros de culto, esto es muy importante, son asimilados a trabajadores por cuenta ajena, pero no son trabajadores por cuenta ajena, no hay una relación laboral. Y esto es muy importante, porque es que la relación entre un pastor y su iglesia no tiene nada que ver con la relación entre un pastor
perdón, entre una iglesia y un administrativo. Los pastores no tienen paro, eso supongo que no sé si lo sabéis. Cotizan por todas las contingencias comunes, pero no cotizan ni por desempleo, ni por formación profesional, ni fogasa. Esto significa que cuando se termina la relación con una iglesia no hay prestación por desempleo. ¿Y qué pasa? Que esto lleva a muchos pastores a no querer, y yo lo entiendo, a no querer ser incluidos en el régimen de ministros de culto. Y hay muchos pastores que buscan, muchas iglesias que buscan otras fórmulas. No, yo prefiero darme de alta como administrativo, me voy a dar de alta como... Vale, bueno, yo lo entiendo, pero tenemos que saber que la ley prevé un régimen específico para los ministros de culto, y es lo que prevé. Y también tiene su sentido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando un pastor, o sea, por ejemplo, la iglesia dice, no, le vamos a dar de alta como administrativo. Vale, pero es una relación laboral como administrativo. Si el pastor luego comete adulterio, tú no le puedes despedir por adulterio, porque es un administrativo. Sin embargo, un pastor, si está dado de alta como ministro de culto, la iglesia podría removerle porque ha perdido su confianza o porque ha cometido un acto grave, ¿no? En ese caso se le puede dar de baja y no está sometido al estatuto de los trabajadores, ¿no? Un trabajador no se le puede despedir en principio por una cuestión de su vida privada. Luego hay otros matices igualmente importantes. El ministro de culto, el pastor, no es un empleado, un mero empleado de la iglesia. El ministro de culto tiene que tener capacidad también para dirigir la congregación, para exhortarla, para animarla. Entonces, bueno, es una relación que os voy a contar que trasciende por completo lo laboral, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo laboral. Deciros que solamente pueden cotizar los ministros de culto de las iglesias de Ferede y cuando son remunerados. Esto significa que una iglesia que no está en Ferede no puede dar de alta en la seguridad social a su pastor. Esto a veces ha sucedido, ¿vale? Ha habido iglesias que sin estar en Ferede han dado de alta a los pastores, pero esto es una práctica que tiene bastante riesgo y de hecho hace como 2 años o así o 3 años nos llamó la seguridad social diciendo quiero que me digas todos los ministros de culto que están acreditados. Y nos mandó, le dijimos, bueno, mejor mándanos un listado de los que tenéis dados de alta, y nos mandaron un listado de mucha gente que no estaba acreditada como ministro de culto. Gracias a Dios muchos de ellos los pudimos solucionar urgentemente llamando a las iglesias, oye, que tenéis dado de alta a tal y no lo tenéis acreditado, venga, vamos a acreditarlo corriendo. Pero las iglesias que no estaban dentro de Ferede no lo pudieron arreglar y esas personas podían ver afectadas todas sus cotizaciones, porque no pueden cotizar si no están dentro de la federación. Cosa que no está bien, deberían también poder cotizar, porque aunque no están dentro de la Ferede, pues si una iglesia tiene su ministro, tiene su pastor, ¿por qué no puede cotizar por él? Pero bueno, hoy en día la normativa dice esto y lo tenéis que tener en cuenta por si iniciáis una iglesia nueva, por ejemplo, pues mientras que no esté en Ferede no se le puede dar de alta al ministro de culto, ¿vale? Interesante para que sepáis que en España solamente hay un matrimonio civil, pero el civil puede ser celebrado en diversas formas, en forma civil o en forma religiosa. Y forma religiosa, ¿cuáles están permitidas o reconocidas? No es que estén permitidas, están permitidas todas, pero reconocidas civilmente, pues están las de los 3 acuerdos de cooperación, bueno, la Iglesia Católica, obviamente, los musulmanes, los judíos, los protestantes o evangélicos, y recientemente también se ha reconocido los efectos civiles de otros matrimonios de confesiones que tienen reconocido el notorio arraigo, que no tienen acuerdos de cooperación, pero sí ya tienen el notorio arraigo, y estoy hablando de los budistas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los ortodoxos, y creo que no me dejo ninguna, no me acuerdo. Bueno, estas confesiones también tienen reconocidos el notorio arraigo y también se reconocen a sus ceremonias matrimoniales el efecto civil. ¿Qué significa esto? Que una pareja que se va a casar en nuestra iglesia tiene 2 opciones. Puede decidir, pues yo me quiero casar por lo civil. Hay parejas que todavía prefieren irse al juzgado, ¿vale? O no hacen nada más,
o luego se van a la iglesia para que les den una ceremonia de bendición, por ejemplo, ¿no? Se hace un reconocimiento del matrimonio ya celebrado y de bendición para pedir la bendición de Dios sobre ese matrimonio ya celebrado. Pero yo creo que la gran mayoría pues, se casa ante el ministro de culto, ¿vale? El ministro de culto de la iglesia, el pastor de la iglesia, puede celebrar el matrimonio con efectos civiles. Esto es un privilegio que tenemos en nuestras iglesias y también es una responsabilidad que conlleva que los ministros pues, hagan las cosas bien para evitar problemas que pueden llegar a ser bastante graves. Ya sabéis, bueno, es muy importante que sepáis que en este caso el ministro es una autoridad pública, está haciendo el papel de un notario, de un fedatario, ¿vale? Y tiene que verificar que se dan los requisitos legales para que ese matrimonio se pueda celebrar. Lo primero que tiene que hacer una pareja para poder casarse es tramitar un expediente de capacidad matrimonial. Este es un expediente que se hace ante el registro civil. El registro civil va a verificar que la pareja puede casarse, que no hay ningún impedimento para que se pueda casar, ¿vale? Entonces, como ministros de culto, lo único que tenéis que hacer es aseguraros que esa pareja ha pasado por ese paso y que os trae un certificado donde dice que tienen capacidad matrimonial para casarse. Una vez que tenéis ese papel, vosotros estáis tranquilos y seguros de que podéis oficiar ese matrimonio. Y esto es muy importante. Y esto hay muchos casos. Bueno, es que tengo una pareja que voy a casar, que todavía es que, bueno, no han conseguido porque se han retrasado mucho los papeles y no les ha llegado el certificado de capacidad matrimonial. ¿Puedo hacer la boda? Bueno, pues, a ver, si son de toda la vida, les conozco de toda la vida. La recomendación sería que no lo hagáis. La recomendación sería que no lo hagáis, que las cosas se hagan bien, que la pareja vaya, tenga su certificado de capacidad matrimonial. ¿Por qué? Porque si no, como ministros os podéis meter en un problema. Nosotros hemos tenido algún caso de situaciones, es verdad que no eran situaciones de esto del miembro de toda la vida de la iglesia, pero que el pastor les ha casado y luego resulta que uno de ellos estaba casado previamente. Entonces, no tenía pero está casado en su país, claro. Cuando le ha llegado no le han dado el certificado de capacidad matrimonial, pero el ministro de culto haya estado oficiando una ceremonia que luego, bueno, pues podría llegar a ser incluso hasta delictivo, ¿vale? Por parte del ministro de culto. Entonces, en la medida de lo posible, salvo alguna situación súper excepcional, no cuesta nada que la pareja, o sea, informar a la pareja que con el tiempo suficiente tramite su certificación, su expediente previo, y que venga con sus papeles para que vosotros con tranquilidad oficiéis el matrimonio entre personas que pueden casarse. Por lo tanto, hay que derivar a la pareja a que vayan primeramente al registro civil. Eso para tramitar el expediente previo. Allí en el registro civil les van a pedir una serie de documentos, ¿vale? A la pareja, porque en el registro civil pues van a comprobar que no estén casados, que no sean familia o que no tengan algún impedimento, que son más excepcionales, ¿no? Que si están divorciados, que estén divorciados y que el divorcio esté inscrito. Acompañado con 2 testigos también para que... Luego tienen que ir 2 testigos, eso es, eso es. Y... ¿La gente has casado? ¿Qué? No, porque estoy haciendo los papeles para septiembre. Estás con ventaja. Ahora el expediente de capacidad matrimonial esto es una novedad de la normativa, y es que se puede tramitar no solamente ante el registro civil, sino también ante una notaría. Como había atasco y había problemas, porque a veces iba la pareja y se encontraba con que le decían en el registro civil, tardamos 1 año. Y a lo mejor aquí venían los problemas, que de repente decían, pero es que yo la boda ya la tengo, el restaurante ya lo tengo contratado dentro de 5 meses, y el ministro de culto ya lo tengo... Y ahí nos llamaba el ministro, el pastor, ¿y ahora qué hago? Porque si no van a tener la capacidad matrimonial, ¿cómo les voy a casar? Y ahí venían los conflictos un poco del pastor, que no sabía qué hacer en esa situación. Ahora ya esto yo creo que ya no se va a dar, porque como se ha abierto la veda a que los notarios realicen esta verificación de la capacidad matrimonial, pues va a ir todo más rápido. Que cuando tengamos un registro civil que esté colapsado, podremos ir a un notario. Las parejas pueden ir a un notario a tramitar el expediente. También los matrimonios pueden ser celebrados por los notarios ya. O sea, una pareja puede ir al notario, tramitar ahí su expediente de capacidad matrimonial y decidir que sea el propio notario el que les case, u otro notario.
Eso normalmente no va a ser nuestros casos van a ser expediente previo, registro civil o notaría y luego la ceremonia matrimonial con el ministro de culto y el resto de la iglesia y familia. Importante, requisitos de validez del matrimonio: que sea celebrado ante un ministro de culto, acreditado como tal. Si el matrimonio es celebrado en una iglesia que no es de Ferede, ese matrimonio no sería válido, porque el ministro de culto no está acreditado, ¿vale? En el pasado se han inscrito muchos matrimonios así, porque muchas veces ni sabían en los registros civiles que tenían que pedir esta documentación, pero poco a poco ya saben lo que tienen que pedir, y además ahora la normativa establece que el registrador civil, cuando va a inscribir el matrimonio, tiene que revisar todos los requisitos de capacidad. Por lo tanto, una vez celebrado el matrimonio, podría saltar en el momento de la inscripción que no se tenía capacidad para casar y podría invalidar el matrimonio. O sea que es muy importante. Nosotros siempre recomendamos que en los expedientes de capacidad matrimonial metamos un certificado donde diga que ese ministro está acreditado por Ferede. Así nos evitamos muchos problemas. Y luego es muy importante el consentimiento. Que hay veces que casamos, el consentimiento tiene que ser libre y tiene que ser expresado de forma expresa. Entonces, cuando oficiamos un matrimonio tenemos que preguntar y la pareja tiene que expresar su consentimiento. Y eso a veces en las ceremonias matrimoniales nuestros como que se pasa. Pues no se debe pasar porque es un requisito de validez del matrimonio, ¿vale? Normalmente no hay problemas por este motivo, pero que lo sepáis que hay que prever. ¿Tú quieres casarte? Sí. ¿Tú? Sí. Que haya una manifestación expresa del consentimiento matrimonial. Y bueno, ya sabéis que el matrimonio se puede contraer ahora entre personas del mismo sexo también, a nivel civil, pero en la forma religiosa evangélica solamente se puede contraer entre un hombre y una mujer, porque así fue determinado por la Federación Evangélica, ¿vale? Fue una decisión tomada por la Comisión Permanente y por la Comisión Plenaria también de la Federación, en respuesta un poco al cambio de normativa que reconoce los derechos a las personas a las parejas del mismo sexo, que pueden contraer matrimonio civil sin impedimento alguno, pero en el caso de que quieran contraerlo en forma religiosa evangélica no podría ser. Entonces, en el caso del ministro, te puedes negar. Te debes negar, porque... entonces no puedes directamente. Claro, te puedes negar porque de hecho la Federación podría incluso retirarte la credencial. No diga en el sentido de denuncia, que luego quieran denunciarse Sí, te puedes negar, claro. Sí. A ver, además está el compromiso de antes que hemos visto. También tenéis que firmar un compromiso de que no vais a hacerlo. Si te puedes negar, porque a ver, es un tema delicado, pero sería un tema delicado, luego si queréis podemos hablar sobre este tema. Puede llegar a ser un tema delicado, porque normalmente en los estatutos de las iglesias pone que... habría que ver los estatutos, pero normalmente en los estatutos de las iglesias pone que los miembros tienen derecho a recibir los servicios propios de la iglesia. Entonces se podría entender que un miembro de una iglesia tiene derecho a que su pastor les case. Podría llegar a interpretarse. Entonces, si tenemos un miembro que diera la situación de que quiere casarse con una persona del mismo sexo que fuera parte de la misma congregación, pues podría plantearlo como un derecho, si fuera miembro. Entonces, son situaciones que de momento no son fáciles que sucedan, pero tienen fórmulas de prevenirse. Nosotros, por ejemplo, recomendamos a las iglesias que que quieran prevenir estas situaciones, que se doten de las denominamos cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa, y es dejar reflejado en los estatutos lo que cree la Iglesia en relación al matrimonio. En esta cláusula sería, por ejemplo, nosotros lo sugerimos meterlo en la base de fe. En la base de fe se pone que la Iglesia lo que cree es entre el matrimonio entre un hombre y una mujer, y además se pone que los miembros, para ser miembro de la Iglesia, hay que suscribir la base de fe y aceptarla. Con esto, ¿qué pasa? Que queda claro cuál es la creencia de la Iglesia. Entonces, si un miembro llega a plantearte esta situación, puedes decir perfectamente: mira, la Iglesia no tiene esta creencia, todos los miembros han tenido que suscribir esto para ser miembro de FERE, por lo tanto todos tenemos que aceptarlo, suscribirlo, pero como mínimo aceptarlo.
Y yo como ministro de culto me debo a los estatutos de la Iglesia, por lo tanto, ni en conciencia, en el caso de que el ministro no pueda hacerlo por conciencia, ni porque los estatutos no me lo permiten, puedo casar personas del mismo sexo. Podéis perfectamente ir a la vía civil y salir de esa manera. Entonces está ligado al régimen laboral, es decir, si no eres ministro de culto, no te puedes negar. O sea, tienes que estar contratado como ministro de culto para negarte. No. Es que solamente si eres ministro de culto puedes casar. Lo otro es una ceremonia. No hace falta que estés dado de alta en la Seguridad Social, porque puedes ser ministro de culto de forma voluntaria. Hay pastores que no cobran. Mis pastores, por ejemplo, no cobran en mi iglesia. No. Entonces, tienen sus trabajos seculares, pero son ministros de culto. ¿Vale? Entonces, para casar tienes que estar acreditado como ministro de culto. Entonces, Si no, no vas a casar directamente. si no, no puedes casar. O sea, no puede casar uno que esté como administrativo, tiene que ser el ministro de culto. Efectivamente, pero ya sé por dónde vas. Pero la Iglesia podría darte de alta como administrativo y puede acreditarte como ministro de culto. Esa es la situación de la que hemos estado hablando antes, que te contrata como administrativo, pero te tiene de forma voluntaria acreditado como ministro de culto. Entonces, como ministro de culto puedes casar. Vale, porque estás voluntario como ministro de culto, entonces estás bajo esta protección. Eso es. Porque la persona acreditada como ministro de culto puede estar remunerada o no, puede estar dada de alta en la Seguridad Social o no. Vamos, hay muchísimos pastores que lo hacen de forma voluntaria y estos no están cubiertos, tienen sus trabajos seculares y están dados de alta en la Seguridad Social con sus trabajos. Sí, dos cosas. Es decir, en el caso de las bodas evangélicas, tiene que ocurrir, como en la Iglesia Católica, que tiene que haber lo que llaman una exposición, una amonestación. Es decir, en las puertas de las iglesias católicas se comunica, hay un comunicado diciendo pues tal pareja va a contraer matrimonio. No. No se requiere que Se requiere, pero eso lo hace el registro civil. Vale, efectivamente. Este es porque la Iglesia Católica tiene un régimen diferente y la parte de expediente es como que se hace completamente distinto para ellos. En nuestro caso, casi es mejor porque nos quitamos de todo eso, las comprobaciones las hace el registro civil y sí que el registro civil hace dictos para ver que no hay, bueno, eso es un poco obsoleto hoy en día, que se publican edictos para ver si alguien se entera, quién va a ir al juzgado a ver quién se casa esa semana. Pero por eso se llevan 2 testigos también, para que 2 testigos digan esta pareja se quiere casar libremente y que yo conozca no hay ningún impedimento, y luego las comprobaciones documentales. Y luego es la pareja la que, una vez iniciados los trámites en el registro civil, tiene que solicitar a la FEREDE que un expediente de que el ministro de culto que va a oficiar está debidamente legalizado. Eso es. Nosotros tenemos un cuadernito, allí en FEREDE tenemos cuadernos de información y uno de ellos es de matrimonio. Entonces, si alguna vez estáis en una iglesia, sois pastores, pues sería bueno que nos pidáis esas documentaciones, que las tengáis y que las leáis. Y cuando tengáis una pareja que sabéis que se va a casar, pues también les podéis transmitir esta información. Les dais el cuaderno y la propia pareja ve todos los trámites que tiene que hacer. Y así pues se hace fácil, con tiempo suficiente y se hace bien.